Capítulo 1. La formación del narcisismo en la infancia. El concepto de narcisismo, tal como lo presenta Sigmund Freud, no es algo que surja de forma espontánea en la vida adulta, sino que tiene sus raíces en las primeras etapas del desarrollo infantil. Según Freud, la psique humana se estructura gradualmente a lo largo de la vida, pero sus primeras experiencias son cruciales para determinar las formas de relación con uno mismo y con los demás. 1.1. El narcisismo primario, el ego infantil. En las primeras fases de la vida, el niño no tiene una distinción clara entre su propio ser y el mundo exterior. Esto significa que, en términos freudianos, el niño se encuentra en una fase de narcisismo primario, donde su atención está completamente centrada en sí mismo. En este estadio, el bebé no percibe la exterioridad de los objetos o las personas. En este sentido, su madre no es vista como un ser independiente, sino como una extensión de su propio ser, un objeto que satisface sus deseos más inmediatos y primarios. Este narcisismo primario es completamente normal y necesario para la supervivencia. La madre o el cuidador primario se convierten en la fuente de todo lo que el niño necesita: nutrición, seguridad, consuelo emocional. Desde esta perspectiva, el bebé comienza a formar una imagen mental de sí mismo como un ser completo, centrado en su propio bienestar. Es una fase de amor propio absoluto, en la que el niño es incapaz de reconocer la existencia de otro ser humano como separado de sí mismo. 1.2. El rol de la madre en el desarrollo del narcisismo. La madre, en la teoría freudiana, juega un papel central en la formación del narcisismo del niño. Freud planteó que la madre, al proporcionarle al niño las primeras experiencias de satisfacción de sus necesidades, actúa como un objeto narcisista en la vida del infante. Sin embargo, la relación entre el niño y la madre es mucho más compleja que una simple provisión de cuidados. A través de la madre, el niño aprende a diferenciarse como sujeto en un mundo externo. Freud sugiere que la madre, en su rol primario, no solo satisface las necesidades del niño, sino que también actúa como un espejo en el que éste se refleja. Si la madre responde de manera adecuada, el niño comienza a formarse una imagen de sí mismo como un ser deseado, amado y necesario. Sin embargo, si esta relación es defectuosa, ya sea por negligencia o por una presencia emocionalmente distante, el niño puede experimentar una falta de amor y apoyo, lo que afectará su desarrollo posterior. En este caso, la formación de su identidad será disfuncional y, en lugar de tener una autoestima sana, desarrollará una identidad basada en la necesidad constante de validación externa. Este fenómeno es crucial para entender por qué las personas con tendencias narcisistas a menudo tienen una historia temprana marcada por la ausencia de afecto genuino o la sobreprotección excesiva. En ambos casos, el niño aprende a no diferenciarse de los demás y se convierte en alguien que busca, a lo largo de su vida, una fuente constante de validación para sostener su imagen idealizada de sí mismo. 1.3. La represión y el surgimiento de la vulnerabilidad narcisista. A medida que el niño crece, comienza a interactuar con el mundo más allá de la madre. En este proceso de socialización, se enfrenta a la necesidad de adaptarse a las normas sociales y de reconocer las demandas de la realidad. Sin embargo, la psique infantil no está preparada para gestionar las frustraciones que surgen en este momento, y lo que se reprime, especialmente en el contexto de su relación con los demás, puede quedar atrapado en el inconsciente. Freud nos ofrece la idea de que las necesidades y deseos no satisfechos en la infancia se reprimirán, pero no desaparecerán por completo. En la edad adulta, estas frustraciones reprimidas emergen como manifestaciones narcisistas. De esta manera, el niño que no logra un equilibrio emocional saludable y que no puede integrar de manera adecuada las demandas de la realidad con las de su yo idealizado, se convierte en un adulto que busca compensar esas carencias a través de una imagen grandiosa de sí mismo. La represión de estas experiencias deja una marca profunda en la psique, creando una herida emocional
que se buscará sanar a través de la admiración y la adoración de los demás. De esta forma, el adulto que emerge de esta infancia plagada de inseguridades narcisistas busca llenar ese vacío con la búsqueda constante de reconocimiento y poder. 1.4. La fase del narcisismo secundario. El ego socializado. Al llegar a la adolescencia y la adultez, el narcisismo no desaparece. Más bien se transforma en una forma más compleja. Freud habló del concepto de narcisismo secundario, que se refiere a un tipo de narcisismo que se desarrolla cuando el individuo, al salir de su egocentrismo infantil, comienza a interactuar de forma más madura con el mundo exterior, pero aún mantiene una dependencia de la validación externa para sentirse valioso. Es en este momento que el narcisista ya no se ve solo como una figura central en su mundo inmediato, sino que proyecta su imagen idealizada hacia el exterior. Este individuo es el que busca admiración y reconocimiento en los logros sociales, en el estatus, en la riqueza, en la apariencia física y en cualquier otro aspecto que pueda proveerle la validación que su ego necesita para mantenerse intacto. Este es el adulto que no tolera la crítica y que construye una fachada de perfección, mientras que, por dentro, es frágil e inseguro. En este punto, el narcisista puede ser extremadamente carismático y exitoso en muchas áreas de su vida, pero en el fondo sigue atrapado en el mismo ciclo de inseguridad infantil. Su autoestima sigue siendo frágil, y todo el deseo de éxito y reconocimiento es, en última instancia, un intento de suplir la carencia interna originada en su infancia. 1.5. Consecuencias de un desarrollo narcisista defectuoso. El narcisismo patológico es el resultado de un proceso de desarrollo emocional defectuoso que se origina en los primeros años de vida. La falta de una atención adecuada, la sobreprotección excesiva o la inconsistencia afectiva de los cuidadores pueden dar lugar a una personalidad narcisista. Esta persona, al crecer, no podrá conectar de forma genuina con los demás, ya que su necesidad de admiración será tan grande que sus relaciones estarán basadas en su propia imagen idealizada en lugar de una conexión emocional real. Además, el narcisista tiende a sentirse perpetuamente insatisfecho, ya que las relaciones que establece no pueden nunca llenar el vacío emocional que arrastra desde la infancia. Siempre busca una fuente externa que lo valide, ya sea a través de la admiración, el poder, el control o la perfección. Como resultado, las personas con narcisismo patológico viven en un constante ciclo de insatisfacción y soledad, aunque a menudo lo disimulan tras una fachada de éxito y bienestar. Capítulo 2. La proyección del narcisista en sus relaciones personales. El narcisismo, en su forma patológica, no solo afecta al individuo a nivel interno, sino que también tiene consecuencias profundas en la manera en que se relaciona con los demás. En este capítulo, profundizaremos en cómo el narcisista proyecta su ego sobre las personas que lo rodean, afectando no solo su sentido de sí mismo, sino también sus relaciones interpersonales, las cuales tienden a ser superficiales, manipuladoras y disfuncionales. 2.1. La necesidad de admiración y reconocimiento. La construcción de la realidad narcisista. Una de las características definitorias del narcisista es su necesidad insaciable de admiración. Para Freud, esta necesidad se deriva de una carencia profunda en el ego del individuo, una necesidad de reafirmación que nunca se satisface por completo. Esta búsqueda de validación se extiende a todas las esferas de la vida del narcisista, pero especialmente a sus relaciones personales. Cuando un narcisista interactúa con los demás, no lo hace con la intención de establecer una conexión genuina o emocional, sino para recibir elogios, reconocimiento o, al menos, un reflejo de su idealizada imagen de sí mismo. Es decir, la relación no se basa en el respeto mutuo, el amor o la autenticidad, sino en la necesidad de reafirmar su propio valor. Los demás son, para el narcisista, simplemente espejos que deben reflejar la grandiosidad de su ego. Este
tipo de proyección de la imagen personal en los otros genera relaciones superficiales. El narcisista busca personas que le ofrezcan admiración incondicional, y cuando esto no sucede, se siente profundamente herido, ya que su sentido de sí mismo está constantemente en juego. Las personas a su alrededor son evaluadas no por lo que realmente son, sino por el papel que juegan en la validación de su autoimagen. 2.2. El uso de las relaciones para construir una imagen idealizada de sí mismo. El narcisista no ve a los demás como seres autónomos con sus propios deseos y necesidades. En cambio, los percibe como medios para alcanzar su propio fin, la constante validación de su ideal de perfección. En sus relaciones más cercanas, como con parejas, amigos o familiares, el narcisista tiende a manipular los afectos y emociones de los otros para mantener su propia imagen de superioridad intacta. En el caso de las relaciones románticas, por ejemplo, el narcisista busca una pareja que lo admire profundamente. El amor no es una reciprocidad emocional. El narcisista se enamora de la admiración que recibe del otro, no del individuo en sí. Cuando la otra persona comienza a mostrar signos de independencia emocional o simplemente deja de alimentar su ego, el narcisista puede volverse despectivo, despreciando a la pareja por no ser capaz de mantener la imagen idealizada que el narcisista ha construido en su mente. Por otro lado, si la pareja o la persona cercana al narcisista lo idealiza y lo coloca en un pedestal, el narcisista responderá con una aparente generosidad y una ilusión de amor. Sin embargo, esta generosidad está motivada por la necesidad de mantener esa admiración. Si en algún momento la persona comienza a cuestionar la perfección del narcisista, la relación se vuelve insostenible. 2.3. La manipulación emocional. El juego de poder del narcisista. El narcisista también se caracteriza por su habilidad para manipular emocionalmente a los demás. Freud describe esta maniobra como una forma de transferencia, en la cual el narcisista proyecta sus propios deseos y expectativas sobre la otra persona, exigiendo que ésta cumpla con las expectativas que ha creado en su mente. La manipulación emocional se presenta de diversas formas. En primer lugar, el narcisista puede usar el gaslighting, una técnica en la que distorsiona la percepción de la realidad de los demás para hacerles dudar de sus propios sentimientos y pensamientos. El narcisista puede hacer que la otra persona se sienta culpable por necesidades legítimas o incluso distorsionar los hechos para que la otra persona crea que está equivocada, generando una sensación de confusión y desorientación emocional. Esta manipulación, a menudo sutil y disfrazada de amor o cuidado, es un mecanismo de control. El narcisista necesita tener a las personas cerca, pero bajo su dominio emocional, para que puedan seguir alimentando su ego. La dependencia emocional que crea es esencial para mantener la fachada de su grandeza. 2.4. La falta de empatía. Un vacío emocional en las relaciones. Una de las características más destructivas del narcisista es su total falta de empatía. Freud creía que la empatía es fundamental para establecer vínculos emocionales auténticos, pero el narcisista está atrapado en su propio mundo interior, incapaz de ver más allá de su propio reflejo. Esta falta de empatía se manifiesta en su incapacidad para comprender o preocuparse por los sentimientos de los demás. En lugar de sentir compasión o interés por el sufrimiento ajeno, el narcisista se ve a sí mismo como el centro de todo. Esta carencia de empatía hace que el narcisista sea extremadamente insensible a las necesidades emocionales de los demás. Si una persona cercana al narcisista está pasando por una crisis emocional, lo más probable es que el narcisista no la apoye. En cambio, puede percibir la crisis del otro como una amenaza a su propio ego, ya que requiere toda la atención y energía emocional de quienes lo rodean. En este tipo de relaciones, las necesidades de los demás son ignoradas, mientras que el narcisista busca la satisfacción de sus propias demandas emocionales. 2.5. El círculo vicioso.
Destrucción de las relaciones por el narcisismo. A medida que las relaciones del narcisista se desarrollan, es inevitable que surjan conflictos. Al principio, las personas pueden sentirse atraídas por el magnetismo y la confianza del narcisista, pero eventualmente, la falta de reciprocidad emocional y la manipulación comenzarán a desgastar la relación. Cuando las personas cercanas al narcisista dejan de proporcionarle la admiración constante que busca, el narcisista entra en un estado de frustración y resentimiento. Este ciclo puede llevar a la destrucción de la relación. El narcisista no entiende las relaciones como algo mutuo, sino como una extensión de su propio ser. Cuando la otra persona empieza a ver los fallos del narcisista o a buscar su independencia emocional, la relación se convierte en un campo de batalla donde el narcisista luchará por recuperar su imagen idealizada. El narcisista, al no tener una conexión real y emocional con los demás, vive en un ciclo continuo de insatisfacción, siempre buscando un nuevo espejo que le valide. Por lo tanto, las relaciones se tornan desechables y el narcisista va de una persona a otra sin ser capaz de construir una relación genuina, estable y duradera. Capítulo 3. El conflicto interno del narcisista, la larga sombra de la vulnerabilidad. El narcisismo patológico, lejos de ser una manifestación de fuerza y estabilidad, es en realidad un intento constante de cubrir una profunda fragilidad emocional. A través de la proyección de una imagen grandiosa de sí mismo, el narcisista busca compensar la vulnerabilidad inherente a su psique. Este capítulo explorará el conflicto interno que experimenta el narcisista, marcado por una tensión constante entre la necesidad de afirmación externa y el vacío interior que nunca se llena completamente. 3.1. La gran brecha entre el yo ideal y el yo real. Freud describió el narcisismo como una estructura que intenta mantener una fachada de perfección, a menudo opuesta a la realidad interna del individuo. En este sentido, el narcisista experimenta una desconexión continua entre su yo idealizado y su yo real. El yo ideal es la versión perfecta, admirable y exitosa de sí mismo, mientras que el yo real está plagado de inseguridades, miedos y sentimientos de insuficiencia. Esta brecha genera un conflicto interno constante. El narcisista se ve impulsado a construir una imagen pública de poder, éxito y confianza, pero este esfuerzo es una reacción al profundo vacío emocional que siente por dentro. La construcción del yo ideal es, en muchos casos, un mecanismo de defensa para ocultar las vulnerabilidades internas. El miedo a la crítica y al rechazo alimenta una inseguridad subyacente que el narcisista intenta disimular a toda costa. Este conflicto entre el yo ideal y el yo real no solo crea una tensión psicológica, sino que también está en la raíz de las crisis existenciales que pueden desencadenarse en la vida del narcisista. Cuando las circunstancias de la vida, como el fracaso o la pérdida de una fuente de admiración, ponen en duda esa imagen idealizada, el narcisista entra en una crisis de identidad. La disonancia entre su imagen pública y su fragilidad interna amenaza con derrumbar todo su sentido de sí mismo. 3.2. El miedo al abandono y la ansiedad existencial. Una de las raíces del narcisismo patológico es el miedo al abandono. Freud argumentaba que los vínculos tempranos con los cuidadores y la forma en que estos responden a las necesidades emocionales del niño son fundamentales para el desarrollo de la personalidad. En el caso del narcisista, un abandono temprano, ya sea emocional o físico, crea una herida profunda que deja una marca en su psique. Este miedo al abandono se manifiesta como una ansiedad constante de que, en cualquier momento, las personas que lo rodean lo rechazarán o dejarán de admirarlo. El narcisista, para evitar este temor, crea una serie de mecanismos de defensa, como la idealización de las personas cercanas o el desprecio hacia aquellos que no lo validan. Si alguien cercano al narcisista comienza a mostrar independencia o desacuerdo, el narcisista percibe esto como una amenaza directa a su imagen idealizada
lo que desencadena una serie de reacciones defensivas. Este miedo al abandono se convierte en un motor en la vida del narcisista. No solo busca mantener su imagen perfecta, sino que también depende de la aprobación externa para evitar la ansiedad existencial que le provoca el pensar que podría ser abandonado o descartado. Las relaciones se convierten en campos de batalla en los que el narcisista intenta controlar el afecto de los demás para mantener su sentido de valía. 3.3. La fragilidad del ego, la amenaza de la vergüenza y la humillación. En el corazón del narcisismo se encuentra una fragilidad del ego, que es tanto su mayor fuerza como su mayor debilidad. El narcisista se construye sobre una imagen de fortaleza, pero en el fondo de su psique yace un miedo profundo a la vergüenza y la humillación. Freud consideraba la vergüenza como una emoción fundamentalmente ligada al narcisismo, pues está relacionada con la sensación de ser inadecuado o no cumplir con las expectativas propias. La humillación para el narcisista no es solo un desajuste social, sino un ataque directo a su sentido de sí mismo. Cuando el narcisista es criticado o experimenta una pérdida de estatus, puede sentir una humillación tan profunda que su reacción no es solo defensiva, sino destructiva. La humillación se percibe como una amenaza existencial, ya que pone en duda la imagen de perfección que el narcisista ha construido. En lugar de procesar la crítica de manera saludable, el narcisista tiende a defenderse a través de la agresión, la descalificación o incluso el aislamiento. La vergüenza no solo afecta el ego del narcisista, sino que también desencadena un ciclo de autorrechazo. El narcisista nunca puede permitir que alguien vea su vulnerabilidad, ya que esto significaría revelar la fragilidad de su identidad. Por esta razón, el narcisista tiende a crear una imagen pública que es invulnerable, pero internamente se encuentra continuamente luchando contra el sentimiento de ser insuficiente y de no ser amado por lo que realmente es. 3.4. El narcisista y la búsqueda de perfección, un ideal imposible de alcanzar. Otro aspecto esencial del conflicto interno del narcisista es su búsqueda de la perfección. Freud observó que el narcisista tiende a tener un ideal del yo tan elevado y distorsionado que se convierte en un objetivo inalcanzable. Este ideal no solo se refiere a aspectos personales como la apariencia, el poder o el éxito, sino también a un modelo de comportamiento en el que el narcisista debe ser siempre admirable, infalible y superior. La necesidad de cumplir con este ideal inalcanzable crea una constante tensión en la vida del narcisista. Cada fracaso, cada error y cada imperfección se convierte en una amenaza a su autoimagen. La imposibilidad de alcanzar esta perfección idealizada contribuye a la ansiedad constante y a la desesperación interna. Los narcisistas a menudo recurren a la proyección para lidiar con estos sentimientos de insuficiencia. En lugar de reconocer sus propias limitaciones, proyectan las fallas en los demás, criticando o ridiculizando a quienes consideran inferiores a ellos. Esta búsqueda de perfección se convierte en una obsesión, y el narcisista pasa su vida persiguiendo objetivos cada vez más irreales. Sin embargo, nunca siente que ha alcanzado un verdadero sentido de satisfacción, porque su ideal nunca es alcanzable. Esta insatisfacción perpetua se traduce en una vida emocionalmente vacía, marcada por la frustración y la ansiedad. 3.5. El narcisista en crisis, el colapso del ego y la necesidad de reparación. Cuando el narcisista enfrenta una crisis que afecta su imagen o su autoimagen, como un fracaso público, la pérdida de un poder social o la exposición de sus vulnerabilidades, puede experimentar lo que Freud describió como el colapso del ego. Este colapso no significa necesariamente una rendición total, sino una ruptura temporal de la fachada que el narcisista ha construido. En estos momentos, el narcisista se enfrenta a su vulnerabilidad más cruda, y es común que reaccione con furia, desesperación o incluso depresión. El narcisista, al no poder aceptar la derrota o la imperfección, entrará en un estado de reparación emocional, donde buscará reconstruir su imagen a toda costa.
Esto puede implicar un regreso a las relaciones que lo validan, un intento de mostrar su éxito en otras áreas, o incluso un cambio de personalidad para ajustarse a nuevas expectativas. En este punto, el narcisista se convierte en un ser atrapado en un ciclo interminable de creación y destrucción de su propio ego, incapaz de encontrar un equilibrio saludable entre su imagen pública y su realidad interior. Capítulo 4. El narcisismo en la sociedad y el trabajo. Poder, control y superficialidad. El narcisismo no solo se limita a las relaciones íntimas, también tiene un impacto profundo en el entorno social y profesional del individuo. En la sociedad contemporánea, las características del narcisista pueden ser exaltadas por estructuras que valoran la apariencia, el éxito material y la competencia. Este capítulo se adentrará en cómo el narcisismo se expresa en el contexto social, en el ámbito laboral y en las relaciones de poder, así como en el modo en que las personas cercanas al narcisista sufren las consecuencias de su comportamiento. 4.1. El narcisista en la sociedad contemporánea, la exaltación del ego. La sociedad moderna, especialmente en las últimas décadas, ha fomentado una cultura que a menudo valora la superficialidad y la autopromoción. Los medios de comunicación, las redes sociales y la cultura del consumo promueven imágenes de éxito, belleza y poder que son frecuentemente vacías, pero que alimentan el deseo de reconocimiento externo. En este contexto, las características narcisistas, como la búsqueda constante de admiración, la exposición pública de logros personales y la presentación de una imagen idealizada, encuentran un terreno fértil. Los narcisistas, en este sentido, están en sintonía con los valores de la sociedad contemporánea. Se sienten cómodos en un entorno que premia la imagen, el estatus y la autopromoción. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un espacio donde los narcisistas pueden obtener la validación constante que tanto necesitan, mostrando solo las partes perfectas de sus vidas y buscando constantemente la aprobación de sus seguidores. Este tipo de sociedad refuerza el comportamiento narcisista, validando su necesidad de ser el centro de atención. Sin embargo, este fenómeno también tiene sus efectos negativos. La superficialidad que promueve la sociedad genera un vacío emocional profundo en los narcisistas. Aunque reciben admiración y reconocimiento, este no es genuino, y su necesidad de validación nunca se satisface completamente. La constante exposición a los estándares sociales ideales genera una insatisfacción perpetua, lo que lleva a los narcisistas a buscar aún más atención y a sentirse frustrados si no obtienen la validación que esperan. 4.2. El narcisismo en el ámbito laboral. La competencia como estrategia de poder. En el ámbito profesional, el narcisista puede destacarse por su capacidad para manipular situaciones a su favor, mostrando una gran confianza y competencia, aunque, a menudo, carezca de la profundidad emocional o humana que sustenta esas habilidades. El narcisista busca el poder, la prominencia y el control dentro de cualquier estructura jerárquica, y a menudo utiliza su encanto, su habilidad para autopromoverse y su falta de empatía para manipular a los demás. El ambiente laboral puede ser un terreno propicio para el narcisista, ya que el éxito profesional a menudo está vinculado a la visibilidad, al reconocimiento y a la capacidad de destacar entre los demás. El narcisista sabe cómo aprovechar esta dinámica, creando una imagen de competencia que es percibida positivamente por superiores y colegas, aunque su desempeño real pueda estar por debajo de las expectativas. Una de las características del narcisista en el trabajo es su falta de trabajo en equipo. En lugar de colaborar y compartir los logros, el narcisista tiende a apropiarse del éxito de otros, buscando siempre estar en el centro de las felicitaciones. A menudo no muestra ningún interés por el bienestar de sus compañeros de trabajo y se enfoca exclusivamente en cómo las situaciones pueden beneficiar su imagen. Si algo sale mal, el narcisista es rápido para culpar a los demás, pero nunca acepta la responsabilidad de sus propios errores. Este comportamiento puede crear un ambiente de trabajo tóxico,
Los compañeros pueden sentirse manipulados, explotados o incluso aislados, ya que el narcisista no muestra ningún interés en las necesidades emocionales o profesionales de los demás. Los jefes, por su parte, pueden ser engañados por la apariencia de éxito del narcisista sin darse cuenta de que su contribución real a los resultados es superficial o insostenible. 4.3. El narcisista en el liderazgo. El culto a la personalidad. En posiciones de liderazgo, el narcisista puede ser particularmente peligroso. Su necesidad de poder y control lo lleva a crear un culto a la personalidad, donde todo gira en torno a su figura. Los narcisistas líderes tienden a rodearse de personas que les adulen y les proporcionen la constante validación que necesitan. Este tipo de liderazgo no está basado en la equidad, la empatía o la cooperación, sino en la manipulación y el control. Los subordinados son vistos como instrumentos para alcanzar los objetivos del líder, y no como personas con dignidad y valor propios. El narcisista en el liderazgo suele ser carismático y extremadamente persuasivo. Sabe cómo atraer a los seguidores, inspirarles confianza y manipularlos para que sigan sus órdenes sin cuestionamientos. Este tipo de liderazgo puede ser muy efectivo en términos de resultados inmediatos, pero a largo plazo puede resultar en un ambiente tóxico de miedo, inseguridad y abuso de poder. Los empleados que trabajan para un líder narcisista a menudo sufren de ansiedad, agotamiento emocional y falta de motivación, ya que nunca reciben un reconocimiento genuino, sino solo la constante exigencia de satisfacer las necesidades egoicas del líder. A medida que el narcisista va ascendiendo en la jerarquía, puede convertirse en un tirano que no tolera la crítica y castiga severamente a aquellos que no cumplen con sus expectativas. La falta de empatía y el enfoque egocéntrico que caracteriza al narcisista hace que las decisiones sean tomadas sin tener en cuenta el impacto emocional o psicológico de las personas que forman parte de la organización. 4.4. El impacto del narcisismo en las relaciones sociales, superficialidad y aislamiento. Las relaciones sociales del narcisista, al igual que sus relaciones personales y laborales, tienden a ser superficiales y centradas en la validación del ego. El narcisista construye una red de contactos que no se basa en la amistad genuina o el apoyo mutuo, sino en el intercambio de favores que le permitan reforzar su imagen pública. Aunque el narcisista puede ser muy popular y socialmente exitoso, sus relaciones nunca son profundas. La falta de empatía impide que el narcisista se conecte emocionalmente con los demás, lo que lo lleva a mantener un círculo de relaciones desechables, donde las personas son valoradas por lo que pueden aportar a su ego, no por lo que son como individuos. Con el tiempo, este comportamiento superficial puede llevar al narcisista a un aislamiento emocional. Aunque rodeado de personas, el narcisista se siente solo, ya que nunca establece vínculos auténticos. Esta soledad emocional es uno de los aspectos más dolorosos de la vida del narcisista, que constantemente busca llenar el vacío interno con la validación externa, pero nunca logra encontrar una conexión real. Capítulo 5. El narcisista y el envejecimiento. La amenaza de la destrucción de la imagen idealizada. El envejecimiento es una de las etapas de la vida que representa un desafío existencial para todos, pero es particularmente devastador para el narcisista. Durante gran parte de su vida, el narcisista construye una imagen idealizada de sí mismo, centrada en la juventud, la belleza, el poder y la apariencia de éxito. Sin embargo, a medida que envejece, enfrenta la inevitable destrucción de esa imagen, lo que puede desencadenar una crisis existencial profunda. Este capítulo se centrará en cómo el narcisista enfrenta el envejecimiento, la pérdida de su apariencia física y la disminución de su poder, y cómo esto afecta a su psique. 5.1. El narcisista y la muerte de la juventud. El peligro de la desvalorización.
La juventud es una de las características más apreciadas por el narcisista. La juventud no solo representa belleza y vitalidad, sino también el poder de destacar, de ser admirado y de mantenerse en el centro de la atención. Para el narcisista, el envejecimiento puede representar una amenaza existencial, ya que la pérdida de la juventud es vista como la pérdida de su valor social. Freud escribió que el narcisismo está estrechamente vinculado con la imagen corporal. El narcisista no solo busca admiración por sus logros o habilidades, sino también por su apariencia física. A medida que envejece, se enfrenta a la inevitable pérdida de la belleza y el vigor que una vez definieron su identidad. La desvalorización del cuerpo puede desencadenar un sentimiento de irrelevancia y desvanecimiento del ego, ya que el narcisista depende en gran medida de su imagen externa para mantener su sentido de sí mismo. El miedo a la pérdida de juventud puede llevar al narcisista a intentar prolongar su apariencia juvenil de diversas maneras, como el uso excesivo de cirugía estética, tratamientos cosméticos o estilos de vida extremos. Sin embargo, estos intentos de preservar una imagen juvenil suelen ser ineficaces y pueden generar una sensación de desesperación cuando el proceso de envejecimiento sigue su curso natural. 5.2. La pérdida de poder y estatus. El colapso de 1900. La imagen idealizada. A lo largo de su vida, el narcisista busca el poder, ya sea en el ámbito profesional, social o familiar. El poder es una extensión de su ego, una manera de demostrar que es superior a los demás. Sin embargo, con el tiempo, el narcisista enfrenta la pérdida de poder, ya sea por el retiro laboral, la disminución de su relevancia social o la retirada de su posición de control. Esta pérdida de poder es otra forma de pérdida de la imagen idealizada. Freud sugirió que el narcisismo está vinculado a una constante competencia con los demás para obtener reconocimiento y control. Cuando el narcisista ya no puede competir con los más jóvenes o con aquellos que ocupan puestos de poder, experimenta una crisis de identidad. Ya no puede sostener la fachada de superioridad que construyó a lo largo de su vida. El reconocimiento externo que el narcisista ha buscado durante años ya no está disponible, y esto lo enfrenta a la realidad de su propia insignificancia. El narcisista puede reaccionar a esta pérdida de poder con resentimiento y agresión. Siente que ha sido desplazado y que su vida pierde valor. Puede intentar aferrarse al poder de formas desesperadas, buscando volver a ocupar un puesto de relevancia o criticando a aquellos que lo reemplazan. Este desgaste del ego puede dar lugar a sentimientos de humillación y desesperación. 5.3. El miedo a la muerte y el vacío existencial. El narcisista, debido a su dependencia de la validación externa, es particularmente vulnerable al miedo a la muerte. Freud vinculaba el narcisismo con una negación inconsciente de la muerte, pues el narcisista se ve a sí mismo como intocable e inmortal en muchos sentidos. Sin embargo, con la llegada del envejecimiento, el narcisista debe confrontar la inevitabilidad de la muerte, lo que lo enfrenta a la fragilidad y limitación humana que siempre trató de evitar. El miedo a la muerte puede ser especialmente intenso en el narcisista porque representa la destrucción definitiva de la imagen idealizada. Para el narcisista, la muerte es la aniquilación de su ego, el final de su existencia como un ser que es admirado y respetado. En lugar de aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la vida, el narcisista puede tratar de negarla o evitarla a través de diversos medios, como la obsesión por la juventud, la cirugía plástica, el ejercicio excesivo o incluso las creencias espirituales sobre la inmortalidad. Esta crisis existencial puede generar comportamientos extremos, como una búsqueda compulsiva de poder, el afán por dejar un legado o la obsesión con la autopreservación. El narcisista puede comenzar a buscar la admiración a toda costa, sin importar los medios, ya que siente que, de alguna manera, la validación externa es la única forma de asegurar su inmortalidad psicológica. 5.4. La negación de la realidad. El narcisista y la incapacidad para enfrentar la declive.
Una de las características más trágicas del narcisista en la vejez es su incapacidad para aceptar el declive físico y emocional. Mientras que otros individuos pueden hacer frente a la inevitabilidad del envejecimiento con serenidad, o al menos con aceptación, el narcisista se niega a reconocer que su imagen y su poder están disminuyendo. En lugar de aceptar los cambios, el narcisista tiende a aferrarse a una imagen distorsionada de sí mismo. Esto puede manifestarse en una especie de autoengaño, donde el narcisista se niega a ver los signos de envejecimiento, tanto en su cuerpo como en su vida profesional y social. Puede continuar comportándose como si aún estuviera en la cima, buscando reconocimiento y admiración, sin tener en cuenta los cambios evidentes que han ocurrido en su vida. Esta negación puede provocar un deterioro aún más acelerado de su salud emocional y física, ya que se siente incapaz de adaptarse a su nueva realidad. 5.5. El final del narcisista. Aislamiento, desesperación y la larga soledad. A medida que el narcisista envejece, se enfrenta a la soledad de su propio ego. En la juventud y la madurez, el narcisista puede rodearse de personas que lo admiran y lo validan, pero con el paso del tiempo, estas relaciones tienden a desaparecer. La falta de conexiones auténticas y profundas se hace más evidente, ya que el narcisista nunca cultivó relaciones basadas en el amor o la reciprocidad genuina. Al final de su vida, el narcisista puede encontrarse aislado y desesperado, enfrentando la soledad de haber construido una identidad basada únicamente en su imagen. En este punto, el narcisista ya no puede seguir alimentando su ego con la admiración de los demás. La falta de poder, la pérdida de juventud y la confrontación con la muerte lo dejan en una profunda crisis existencial. La ausencia de un sentido real de conexión con otros lo deja vulnerado, enfrentando la vaciedad de su vida. Capítulo 6. El narcisista. Frente a la crítica y el fracaso, la destrucción del ego. El narcisista, a lo largo de su vida, ha construido una imagen grandiosa de sí mismo, una fachada que le permite sentirse superior y en control. Sin embargo, esta imagen idealizada es extremadamente frágil. La crítica y el fracaso representan una amenaza directa para esa imagen, y los narcisistas suelen reaccionar de manera desproporcionada a cualquier tipo de crítica o derrota. Este capítulo profundizará en cómo el narcisista enfrenta la crítica, el fracaso y los momentos en los que su perfección es cuestionada, y cómo estas experiencias pueden llevarlo a una crisis de identidad devastadora. 6.1. La amenaza de la crítica. La vulnerabilidad del narcisista. El narcisista es especialmente sensible a la crítica, ya que cualquier comentario negativo sobre su persona o su trabajo representa un ataque directo a su ego. Freud describió el narcisismo como un mecanismo de defensa que busca proteger a la persona de sentimientos de inferioridad y vulnerabilidad. La crítica, por lo tanto, actúa como un recordatorio de las inseguridades profundas que el narcisista trata de ocultar detrás de su fachada de perfección. Cuando un narcisista recibe una crítica, ya sea constructiva o destructiva, lo interpreta como un fracaso personal, como un desacreditamiento de su valor. A menudo, la crítica es vista no solo como una evaluación del desempeño, sino como un ataque a la persona misma. En lugar de tomarla como una oportunidad para mejorar, el narcisista tiende a rechazarla y defenderse agresivamente, rechazando cualquier idea de que su imagen pueda ser imperfecta. Este rechazo a la crítica puede manifestarse de varias maneras. El narcisista puede desacreditar a la persona que lo critica, ridiculizándola o descalificándola para que su propia imagen se mantenga intacta, o en algunos casos, puede responder con ira o hostilidad, buscando dañar al crítico para recuperar el control sobre su ego. 6.2. El fracaso, un colapso del ego. Idealizado. El fracaso es otro de los aspectos que puede causar un colapso del ego en el narcisista. Para alguien que ha pasado su vida construyendo una imagen perfecta de sí mismo,
El fracaso no es solo una experiencia desagradable, sino una amenaza existencial. El narcisista tiende a ver el fracaso como una negación de su grandeza, como un recordatorio de su falta de perfección. Cuando el narcisista experimenta el fracaso, su primera reacción suele ser la negación. Puede minimizar la importancia del evento, buscar culpables externos o reinterpretar los hechos para adaptarlos a su narrativa de éxito. Sin embargo, si no puede escapar de la realidad de su fracaso, este puede desencadenar una profunda crisis emocional. Freud hablaba de la reacción narcisista ante el fracaso como una defensa frente a la humillación que genera la pérdida de control sobre su imagen. El fracaso no solo amenaza la autoimagen grandiosa del narcisista, sino que también lo enfrenta a su vulnerabilidad, a la realidad de ser humano. Esto puede llevar al narcisista a experimentar una angustia existencial, en la que se pregunta si realmente tiene valor sin su fachada de éxito. 6.3. La ira. Narcisista. Destruir para mantener la imagen. Cuando un narcisista enfrenta una crítica o un fracaso que amenaza su ego, una de las respuestas más comunes es la ira narcisista. Esta ira es una reacción defensiva que busca proteger su imagen idealizada a toda costa. En lugar de reflexionar sobre la crítica o aprender de la derrota, el narcisista siente que debe destruir la fuente de esa amenaza para preservar su sentido de superioridad. La ira narcisista se manifiesta de formas muy destructivas. Puede tomar la forma de agresión verbal, en la que el narcisista insulta, humilla o degrada a la persona que lo criticó. En algunos casos, puede recurrir a la venganza, buscando maneras de hacerle daño al que percibe como responsable de su caída. Incluso puede ser tan extremista que recurre a agresión física o manipulación psicológica, buscando devolver el golpe de manera desmesurada. Este tipo de ira no es solo una reacción puntual, sino que es una forma de autopreservación emocional. El narcisista siente que su identidad está en peligro, y la ira se convierte en una manera de evitar la debilidad o la humillación. Al destruir al otro, el narcisista busca restaurar su sentido de poder y volver a sentirse en control. 6.4. El ciclo del autoengaño. Reinterpretación de la realidad. Una de las estrategias más comunes que utiliza el narcisista cuando enfrenta una crítica o fracaso es el autoengaño. Freud sugirió que el narcisismo está profundamente ligado a la negación de la realidad y la creación de una realidad alterna en la que el narcisista pueda seguir siendo el héroe, el vencedor, el ser perfecto. En lugar de enfrentar las fallas, el narcisista las ignora o las reinterpreta de forma que encajen en su visión idealizada. El autoengaño puede tomar varias formas. Por ejemplo, el narcisista puede reescribir los hechos a su favor, argumentando que el fracaso no fue realmente un fracaso, sino un paso necesario para un logro aún mayor. Puede culpar a factores externos, como la mala suerte, la competencia desleal o la falta de apoyo, para evitar enfrentar la realidad de sus limitaciones. Este ciclo de autoengaño refuerza la delusión narcisista y permite al individuo seguir funcionando en la vida sin hacer un verdadero examen de sí mismo. Sin embargo, esta estrategia solo es efectiva a corto plazo, y el ciclo de negación y frustración se repite continuamente, dejando al narcisista atrapado en un estado de autoengaño perpetuo. 6.5. La crítica y el abismo emocional. Desesperación y depresión. Cuando la crítica y el fracaso son demasiado intensos para ser ignorados o reinterpretados, el narcisista puede experimentar un colapso emocional. Freud señaló que el narcisismo es un mecanismo de defensa frente a la desesperación y la depresión que surge de la falta de aceptación del yo real. La confrontación con la crítica y el fracaso puede hacer que el narcisista se sienta desgarrado internamente, ya que su idealizado yo perfecto entra en conflicto con la realidad de su desempeño y capacidades. La depresión narcisista es una forma de desesperación profunda que surge cuando el narcisista no puede sostener más la imagen de sí mismo que ha creado. En estos momentos,
la persona puede sentirse completamente vacía y desesperanzada, como si ya no tuviera valor sin la admiración y el poder que tanto busca. Esta depresión puede ser destructiva, ya que el narcisista, incapaz de lidiar con la vulnerabilidad, puede caer en un estado de retraimiento o en conductas autodestructivas. Capítulo 7. El narcisista y las relaciones interpersonales. Manipulación, control y desconexión emocional. Las relaciones interpersonales del narcisista están marcadas por una profunda desconexión emocional, manipulación constante y un deseo de control. El narcisista, al centrarse principalmente en sí mismo y en la validación externa, es incapaz de establecer conexiones genuinas y profundas con los demás. En lugar de tratar a las personas como seres autónomos con sus propias necesidades y deseos, el narcisista las percibe como herramientas para satisfacer su ego. Este capítulo profundiza en cómo el narcisista se involucra en sus relaciones personales, cómo manipula y controla a los demás, y cómo estas dinámicas impactan a las personas que lo rodean. 7.1. La necesidad de control. La relación como un instrumento de dominio. Una de las características más destacadas del narcisista es su necesidad de control. En cualquier relación, ya sea familiar, de amistad o romántica, el narcisista ve a la otra persona no como un igual, sino como un objeto que debe cumplir con sus expectativas y deseos. El narcisista busca siempre estar en una posición de poder y dominancia, donde pueda manipular la situación a su favor. El narcisista utiliza diversas tácticas para mantener el control sobre los demás. Una de las más comunes es la manipulación emocional, donde juega con los sentimientos y las inseguridades de las personas para moldearlas a su voluntad. Por ejemplo, puede halagar excesivamente a alguien para ganarse su confianza y luego exigir favores o sacrificios a cambio. De igual manera, el narcisista puede utilizar la culpa, la humillación o incluso el abandono emocional para asegurar que los demás se comporten de la manera que él espera. Este deseo de control no solo se limita a las relaciones más cercanas. El narcisista también manipula a amigos, colegas e incluso desconocidos para alimentar su ego. Siempre busca estar rodeado de personas que lo validen y lo sigan, y aquellos que no lo hacen son rápidamente descartados o atacados. 7.2. El uso del gaslighting. Desorientar para controlar. Una de las tácticas más destructivas que utiliza el narcisista en sus relaciones es el gaslighting. Este término, acuñado por el psicólogo Walter Langer, se refiere a una técnica de manipulación psicológica en la que una persona hace que otra dude de su propia percepción de la realidad. El narcisista utiliza el gaslighting para desorientar y confundir a sus víctimas, despojándolas de su confianza en sí mismas y de su sentido de la realidad. Por ejemplo, un narcisista puede negar haber dicho o hecho algo, incluso cuando existen pruebas claras de lo contrario, haciendo que la otra persona se cuestione su memoria o su juicio. También puede distorsionar los hechos para que la víctima se sienta responsable de situaciones que realmente fueron causadas por el narcisista. Esta táctica de manipulación es muy efectiva porque crea una atmósfera de inseguridad constante en la que la víctima duda de sí misma y depende cada vez más del narcisista para obtener la verdadera versión de los hechos. El gaslighting es una de las formas más insidiosas de control que el narcisista emplea, ya que desgasta emocionalmente a la víctima, haciéndola sentir débil, confundida y atrapada en un ciclo de manipulación. La persona que es objeto de gaslighting puede terminar perdiendo la capacidad de tomar decisiones propias, ya que su confianza en su juicio se ve erosionada con el tiempo. 7.3. El ciclo de idealización y devaluación, un juego de amor y desprecio. En las relaciones románticas, el narcisista suele seguir un patrón cíclico conocido como el ciclo de idealización y devaluación. Al principio de la relación,
El narcisista tiende a idealizar a su pareja, viéndola como la persona perfecta que llena sus necesidades emocionales. Le ofrece una atención excesiva y la coloca en un pedestal, mostrando un amor que parece genuino. En esta fase, la pareja se siente halagada y especial, creyendo que ha encontrado una relación ideal. Sin embargo, una vez que la pareja comienza a cumplir su función de validar el ego del narcisista, este comienza a devaluarla. A medida que el narcisista se siente más seguro y tiene menos necesidad de reafirmación, comienza a desvalorizar a la persona que antes había idealizado. Comportamiento pasa de ser excesivamente amoroso a ser crítico, despectivo y desinteresado. La pareja se siente confundida y herida por esta repentina transformación, pero sigue buscando recuperar la idealización que tuvo al principio, atrapada en el ciclo. Este ciclo de idealización y devaluación es extremadamente destructivo, ya que crea un ambiente emocionalmente inestable, donde la pareja nunca sabe qué esperar. En este patrón, el narcisista siempre mantiene el control, ya que se siente poderoso cuando puede manipular los sentimientos de su pareja. Al mismo tiempo, la víctima se ve atrapada en una relación emocionalmente abusiva, donde la validación que busca nunca es completamente satisfactoria. 7.4. La falta de empatía. Relación superficial y egoísta. Una de las características más devastadoras del narcisista en sus relaciones es su falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, comprender sus emociones y responder de manera genuina y compasiva. Sin embargo, el narcisista está completamente centrado en sí mismo, lo que le impide reconocer las necesidades y emociones de los demás. El narcisista ve a las personas solo como extensiones de su propio ego o como instrumentos para su propio beneficio. No está interesado en las emociones o experiencias de los demás, a menos que éstas lo afecten directamente. Las relaciones, por lo tanto, son siempre superficiales y egoístas. El narcisista se involucra en relaciones solo si éstas le ofrecen algo que pueda alimentar su ego: admiración, poder, control o validación. La falta de empatía puede manifestarse en una total indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. El narcisista no es capaz de mostrar compasión, y cuando alguien cercano a él experimenta dolor, el narcisista a menudo minimiza o ignora la situación. Esta desconexión emocional hace que las relaciones con un narcisista sean profundamente insatisfactorias y dolorosas para los demás, ya que no reciben el apoyo emocional ni el cuidado genuino que necesitan. 7.5. El aislamiento. Destruir para evitar competencia. A medida que el narcisista busca mantener el control en sus relaciones, también tiende a aislar a las personas que lo rodean. Esto puede ser tanto un aislamiento físico como emocional. Seil Noir. Narcisista quiere asegurarse de que sus relaciones no amenacen su ego, por lo que, si percibe que alguien es más admirado o más competente que él, tratará de destruir esa relación. En el caso de las relaciones familiares, el narcisista puede alejar a sus seres queridos para evitar que estos tengan la oportunidad de apoyar a otros o para mantener el control absoluto sobre ellos. En las amistades y relaciones laborales, puede intentar desacreditar a aquellos que considera una amenaza a su imagen, manipulando situaciones para que los demás se alejen. Este aislamiento es una forma de autoprotección para el narcisista, ya que reduce la competencia o la posibilidad de ser desafiado. Sin embargo, a largo plazo, esta estrategia lleva al narcisista a la soledad emocional, ya que las relaciones que mantiene están basadas en el control y no en la conexión genuina. Capítulo 8. El narcisista y el éxito. La búsqueda perpetua de admiración y validación. Para el narcisista, el éxito no es simplemente una conquista personal, sino una forma de validación externa que refuerza su sentido de grandiosidad y superioridad. En este capítulo, analizaremos cómo el narcisista se comporta cuando alcanza el éxito, cómo utiliza sus logros para mantener su imagen idealizada y cómo las reacciones de los demás a su éxito afectan a su ego.
También exploraremos cómo el narcisista maneja las expectativas de los demás, sus relaciones con aquellos que lo rodean y su propio miedo a la irrelevancia. 8.1. El éxito como expresión de la grandeza. El narcisista en su mejor versión. El narcisista ve el éxito como la manifestación externa de su grandeza interna. Cuando alcanza una meta o un logro significativo, no lo experimenta como un resultado de trabajo duro, sino como una prueba tangible de su superioridad y su habilidad para destacarse sobre los demás. El narcisista no solo celebra el éxito en sí mismo, sino que lo utiliza como una herramienta para reafirmar su autoimagen idealizada. Este éxito se convierte en un vehículo de validación. Cuando otros reconocen y celebran sus logros, el narcisista experimenta una sensación de elevación y plenitud, ya que la admiración externa llena el vacío emocional que lleva consigo. El reconocimiento social o profesional, entonces, no es solo un deseo, sino una necesidad básica para el narcisista, que depende de la validación constante para sostener su autoestima. Sin embargo, para el narcisista, el éxito no es un objetivo finito, sino un proceso continuo. Cada éxito es temporal, y el narcisista está siempre en la búsqueda de un éxito aún mayor que lo haga sentir más grande, más poderoso y más admirado. Esta búsqueda perpetua de validación externa significa que el narcisista nunca está verdaderamente satisfecho, ya que cada triunfo solo refuerza su necesidad de más. 8.2. La exposición y la adulación. El narcisista como centro de atención. Una vez alcanzado el éxito, el narcisista se esfuerza por asegurarse de que todos lo reconozcan y lo celebren. Esto incluye no solo buscar la admiración de sus colegas o seguidores, sino también posicionarse como el centro de atención en cualquier entorno social. El narcisista quiere que su éxito sea visible y que el mundo lo vea como un ejemplo de perfección y superioridad. Las redes sociales, los medios de comunicación y otros canales de visibilidad son herramientas clave para el narcisista. A través de la autopromoción constante, el narcisista asegura que su éxito y logros sean reconocidos y admirados por la mayor cantidad de personas posible. En este sentido, no se trata solo de lograr algo importante, sino de mostrarlo al mundo y recibir la adoración que se espera. Este deseo de exposición se combina con la necesidad de adoración. El narcisista no solo quiere que los demás reconozcan su éxito, sino que lo adulen constantemente. La falta de este tipo de reconocimiento puede llevar a sentimientos de frustración y enfado. Si el éxito del narcisista no recibe la respuesta deseada, puede experimentar una crisis emocional y tratar de intensificar la búsqueda de atención a través de otros medios. 8.3. La comparación social. El narcisista y la necesidad de superar a los demás. Una de las motivaciones fundamentales del narcisista es la comparación social. A través del éxito, el narcisista busca no solo destacarse, sino superar a los demás. La competencia es inherente a su naturaleza, ya que siempre busca ser el mejor, el más admirado y el más exitoso. Este impulso lo lleva a comparar constantemente sus logros con los de los demás, buscando siempre una superioridad relativa. La comparación social refuerza el sentimiento de valía del narcisista. Si sus logros superan a los de otros, el narcisista siente que su imagen idealizada está justificada y que ha alcanzado el nivel de grandeza que siempre ha deseado. Sin embargo, esta comparación también tiene un lado oscuro. Si el narcisista percibe que alguien está alcanzando un éxito similar o superior al suyo, esto puede desencadenar una profunda envidia o ira. El narcisista, entonces, no disfruta del éxito por sí mismo, sino solo cuando está por encima de los demás. En ocasiones puede incluso minimizar o restar importancia a sus propios logros si no ha sido el más admirado en la situación. Esta constante necesidad de compararse a los demás muestra que el narcisista nunca se siente verdaderamente satisfecho con su éxito.
ya que siempre necesita más para mantenerse en el centro de atención. 8.4. El miedo al fracaso, la amenaza a la imagen idealizada. A pesar de su necesidad de éxito, el narcisista también experimenta un miedo profundo al fracaso. El fracaso no es solo una pérdida material o profesional, sino un ataque directo a su imagen idealizada. Para el narcisista, fracasar significa ser visto como débil, inferior o incompetente, lo cual amenaza la base misma de su identidad. Este miedo al fracaso lo lleva a evitar situaciones que puedan poner en peligro su imagen. El narcisista tiende a evitar riesgos o desafíos que no pueda controlar, y puede incluso manipular las circunstancias para asegurarse de que siempre salga victorioso. A menudo presenta una fachada de éxito constante, ocultando cualquier signo de derrota o debilidad. Si se ve obligado a enfrentar un fracaso, puede reaccionar con una ira desmesurada, buscando culpar a otros o reescribir la historia para evitar la humillación. Este miedo al fracaso también puede llevar al narcisista a destruir a aquellos que percibe como competidores o amenazas a su éxito. En lugar de enfrentarse a la posibilidad de ser superado, el narcisista prefiere eliminar a aquellos que podrían eclipsar su gloria. Este comportamiento refleja cómo el narcisista está dispuesto a sacrificar relaciones y conexiones personales en su búsqueda de mantenerse en la cima. 8.5. El impacto de los logros en las relaciones, aislamiento y superficialidad. A pesar de 1900 en su éxito, las relaciones del narcisista tienden a ser superficiales y transaccionales. El narcisista, al centrarse en la validación externa, no es capaz de cultivar relaciones auténticas basadas en la empatía y el amor genuino. Las personas a su alrededor son vistas principalmente como instrumentos para la validación de su imagen, no como seres autónomos con sus propias necesidades emocionales. Cuando el narcisista alcanza el éxito, puede aislarse aún más de aquellos que no lo adulan o que no sirven para reforzar su ego. Al mismo tiempo, puede rodearse de personas que lo validen y que estén dispuestas a ponerlo en un pedestal. Sin embargo, este tipo de relaciones carece de profundidad emocional, y el narcisista sigue sintiéndose solo a pesar de estar rodeado de admiradores. Además, cuando el éxito del narcisista es constantemente celebrado, las personas a su alrededor pueden sentirse explotadas o usadas. La falta de reciprocidad emocional y el constante enfoque en las necesidades del narcisista generan un ambiente de vacío emocional, donde las conexiones genuinas se ven reemplazadas por interacciones superficiales y egoístas. Capítulo 9. El narcisismo y la vulnerabilidad emocional. El ego frágil. Bajo la superficie. Por detrás de la máscara de grandeza y perfección que el narcisista presenta al mundo, se esconde un ego profundamente frágil y vulnerable. Aunque el narcisista parece estar seguro de sí mismo, en realidad está constantemente luchando con inseguridades y una sensación de insuficiencia. Este capítulo explorará cómo el narcisista enfrenta su propia vulnerabilidad emocional, los mecanismos de defensa que utiliza para protegerse y cómo estos patrones afectan su vida emocional y sus relaciones. 9.1. La fragilidad del ego. La contradicción interna del narcisista. El narcisista se construye sobre una imagen idealizada de sí mismo, pero esta imagen es extremadamente frágil. A diferencia de una autoestima sana y realista, el narcisista depende de la admiración y la validación externa para sentirse valioso. Cualquier amenaza a su imagen perfecta, como la crítica o el fracaso, puede hacer que el narcisista se sienta desgarrado internamente. A nivel profundo, el narcisista teme que, si otros vieran su verdadero ser, encontrarían a una persona vulnerable, insegura y defectuosa. Esta contradicción interna entre la imagen idealizada y la realidad emocional crea una tensión constante. El narcisista no puede aceptar su propia fragilidad, porque ello pondría en riesgo la base misma de su ego. En lugar de confrontar estas debilidades internas, el narcisista las niega o las oculta,
pero nunca desaparecen por completo. Este miedo a ser percibido como vulnerable es uno de los motores del narcisismo patológico, pues el narcisista se siente incapaz de soportar la idea de ser débil o común. En su mente, la vulnerabilidad es un signo de fracaso y por lo tanto debe ser rechazada o suprimida a toda costa. 9.2. Mecanismos de defensa: negación, proyección y desplazamiento. Para protegerse de la amenaza constante de la vulnerabilidad, el narcisista utiliza una serie de mecanismos de defensa. Estos mecanismos no solo distorsionan su visión de sí mismo y del mundo, sino que también complican aún más sus relaciones interpersonales. Negación. El narcisista niega cualquier sentimiento de inseguridad o duda. Prefiere ver solo su imagen idealizada y rechaza cualquier evidencia de que no es perfecto. Por ejemplo, cuando recibe críticas, el narcisista puede negar completamente que haya algo de cierto en ellas, ya que aceptar una crítica significaría aceptar una debilidad interna que no puede soportar. Proyección. El narcisista a menudo proyecta sus propios sentimientos de insuficiencia y vulnerabilidad en los demás. Si siente inseguridad, puede acusar a otros de ser inseguros o defectuosos, desviando así la atención de sus propias falencias. La proyección es una forma de evitar confrontar sus propias vulnerabilidades al hacerlas parecer ajenas. Desplazamiento. Cuando el narcisista no puede expresar sus emociones hacia la fuente real de su inseguridad, por ejemplo, hacia alguien que lo critica, puede desplazar su ira o frustración hacia personas o situaciones menos amenazantes. Esto puede llevar a estallidos de ira injustificados o a conflictos innecesarios con aquellos que no tienen la culpa de su malestar. Estos mecanismos de defensa permiten que el narcisista mantenga su fachada de perfección, pero también lo mantienen atrapado en un ciclo de negación emocional y autoengaño. La incapacidad de aceptar su vulnerabilidad lo priva de la posibilidad de crecimiento emocional y de relaciones auténticas. 9.3. La imposibilidad de la autenticidad, relaciones superficiales y desconexión emocional. La vulnerabilidad emocional del narcisista también está en el centro de la desconexión emocional en sus relaciones. Debido a su miedo constante a ser visto como débil, el narcisista no puede permitir que otros lo vean como realmente es. Esto significa que nunca permite que nadie se acerque demasiado a su verdadero ser, lo que da lugar a relaciones superficiales y transaccionales. Aunque el narcisista puede estar rodeado de personas que lo adulan o lo siguen, estas relaciones rara vez son profundas. Las conexiones emocionales genuinas requieren vulnerabilidad y empatía, pero el narcisista está demasiado preocupado por proteger su imagen y evitar la exposición de sus inseguridades. Como resultado, estas relaciones nunca se basan en un amor genuino, sino en una necesidad mutua de alimentar el ego. Las personas que se relacionan con un narcisista suelen sentirse utilizadas o vacías, ya que el narcisista no puede ofrecer un apoyo emocional auténtico. 9.4. El miedo al rechazo, aislamiento y soledad. El rechazo es una de las mayores amenazas para el narcisista, ya que confirma sus temores más profundos, que no es digno de amor, respeto o admiración. Como el narcisista depende tanto de la validación externa, la posibilidad de ser rechazado es intolerable. Este miedo al rechazo puede llevarlo a aislarse o a rechazar a los demás antes de ser él quien sufra un rechazo. El narcisista a menudo mantiene una fachada de independencia o superioridad para evitar ser vulnerable a la posibilidad de ser rechazado. Sin embargo, este comportamiento puede llevarlo a la soledad emocional. Al final, las personas que se acercan a un narcisista suelen sentirse abandonadas emocionalmente, ya que él no es capaz de formar relaciones auténticas. Además, debido a su incapacidad para ser genuino y vulnerable, el narcisista se enfrenta a un ciclo de soledad autoimpuesta. Este aislamiento emocional también puede hacer que el narcisista sienta que su vida está vacía, aunque su ego le diga lo contrario.
La falta de conexión auténtica con los demás lo deja atrapado en una búsqueda constante de admiración que nunca satisface por completo sus necesidades emocionales. 9.5. El colapso emocional, crisis existencial y depresión. El narcisista, al no poder enfrentar su vulnerabilidad, está en riesgo de experimentar una crisis emocional en algún momento de su vida. Esta crisis puede ocurrir cuando su fachada de grandeza comienza a desmoronarse, ya sea debido a una pérdida significativa, como el fracaso personal o profesional, o a una confrontación directa con su verdadera identidad. La depresión narcisista es una manifestación de este colapso emocional, donde el narcisista se enfrenta a la desesperación y la vaciedad interna que ha estado evitando toda su vida. Cuando el narcisista no puede sostener su imagen idealizada, experimenta una sensación de pérdida de control y falta de sentido. Esta crisis puede llevar a una depresión profunda, ya que el narcisista no sabe cómo enfrentarse a sus propios sentimientos de inadecuación y vulnerabilidad, sin los mecanismos de defensa que normalmente utiliza para evitar la vulnerabilidad. El narcisista se ve obligado a confrontar sus miedos más profundos, que no es perfecto, que no es superior a los demás y que no es digno de amor genuino. Capítulo 110. El narcisismo y el autosabotaje, la búsqueda de perfección y la destrucción propia. El narcisista, en su búsqueda interminable de validación y éxito, a menudo cae en patrones de autosabotaje, aunque parece estar completamente centrado en su imagen y logros. Sus propias inseguridades y su necesidad de perfección lo llevan a tomar decisiones que finalmente socavan sus propios intereses. Este capítulo explorará cómo el narcisista se sabotea a sí mismo, cómo sus inseguridades lo conducen a la autodestrucción emocional y cómo los ciclos de fracaso y éxito perpetúan un círculo vicioso de insatisfacción. 10.1. La búsqueda imposible de la perfección. El costo del éxito. Para el narcisista, la perfección es la única opción. Sin embargo, esta necesidad de ser perfecto es en sí misma una de las causas del autosabotaje. El narcisista establece expectativas irrealistas sobre sí mismo y sobre los demás. Cuando estas expectativas no se cumplen, lo que es común debido a la naturaleza humana imperfecta, el narcisista experimenta una profunda frustración y autorreproche. El deseo de perfección impulsa al narcisista a trabajar sin descanso, lo que puede llevar a la excesiva autoexigencia y a la burnout emocional. Al igual que una máquina que nunca se detiene, el narcisista se ve atrapado en la necesidad de demostrar constantemente su valor a través de logros, a menudo pasando por alto su bienestar emocional y físico en el proceso. Esta búsqueda constante de la perfección, que es prácticamente inalcanzable, termina por crear un ciclo de insatisfacción constante, donde cada éxito es efímero y no logra brindar la validación duradera que el narcisista necesita. Este ciclo de exigencia, frustración y autocrítica puede llevar al narcisista a autosabotearse, evitando situaciones en las que podría no ser perfecto o dejando escapar oportunidades importantes por miedo a no cumplir con sus propios estándares. 10.2. El miedo al fracaso, decisiones erróneas y oportunidades perdidas. El miedo al fracaso es otro motor fundamental detrás del autosabotaje del narcisista. Si el narcisista no puede estar seguro de que alcanzará el éxito de forma impecable, prefiere evitar la situación o tomar decisiones que inevitablemente lo conducirán al fracaso. Este comportamiento se conoce como procrastinación o evitar tareas y decisiones importantes, debido al miedo a no ser capaz de alcanzarlas de manera perfecta. En lugar de abordar los problemas de manera proactiva, el narcisista puede optar por posponer decisiones o evitar asumir responsabilidades que lo pongan en una posición vulnerable. Esta falta de acción puede llevar a una falta de progreso o a la pérdida de oportunidades, lo que a su vez refuerza su sentido de insuficiencia.
El miedo al fracaso también puede llevar al narcisista a tomar decisiones impulsivas o arriesgadas, buscando resultados inmediatos que lo validen rápidamente. En su afán de mantener su imagen perfecta, puede ignorar las consecuencias a largo plazo, lo que finalmente resulta en consecuencias negativas tanto a nivel personal como profesional. 10.3. La proyección de las fallas. Evitar la responsabilidad personal. Cuando el narcisista experimenta un fracaso, su tendencia a proyectar sus fallas en los demás es un mecanismo de defensa que lo ayuda a proteger su imagen. En lugar de reconocer sus propios errores, el narcisista acusa a otras personas de ser responsables de sus fracasos. Este comportamiento le permite mantener intacta su autoimagen idealizada y evitar la angustia de reconocer que no es perfecto. La proyección es un patrón común en el narcisista. Si algo sale mal, se convence de que fue culpa de alguien más, un compañero de trabajo, un amigo, una pareja o incluso el destino. Este rechazo a asumir la responsabilidad personal impide que el narcisista aprenda de sus errores y perpetúa el ciclo de autodestrucción. Además, esta actitud puede alienar a las personas cercanas al narcisista, quienes eventualmente se cansan de ser constantemente culpadas por los fracasos ajenos